¿Te ha pasado alguna vez que algo aparentemente insignificante te haga sentir un miedo inexplicable? Una sombra, un sonido, una sensación de ser observado. Lo que voy a contar no es solo una historia, es un recuerdo que me acompaña hasta el día de hoy, una experiencia que cambió mi forma de ver la oscuridad y los pasillos vacíos. Si te atreves a quedarte hasta el final, descubrirás que, a veces, lo más aterrador no es lo que podemos ver, sino lo que acecha justo fuera de nuestro alcance. Pero cuidado, porque cuanto más profundizas, más difícil es volver atrás. Todo comenzó en una noche tranquila. La casa estaba en completo silencio, salvo por el suave murmullo del viento que se filtraba por las ventanas. Era una de esas noches donde la rutina se siente reconfortante. Cené temprano, vi un poco de televisión y me preparé para dormir. Nunca imaginé que esa sería la última noche en que podría caminar por mi propio pasillo sin sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando desperté repentinamente. No sabía por qué. No había ruido alguno, pero algo en el ambiente me pareció extraño. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si algo invisible estuviera observándome desde las sombras. Traté de ignorarla y cerrar los ojos nuevamente, pero no pude. Algo, no sabía qué, me obligaba a quedarme despierto, después de unos minutos de intentar en vano conciliar el sueño. Decidí levantarme para beber un vaso de agua. La casa estaba sumida en la oscuridad, y el único sonido era el crujido ocasional de la madera bajo mis pies. Mientras caminaba hacia la cocina, algo captó mi atención. Al final del pasillo, justo donde la luz de la luna se filtraba a través de una ventana, vi una sombra. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando desperté repentinamente. No sabía por qué. No había ruido alguno, pero algo en el ambiente me pareció extraño. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si algo invisible estuviera observándome desde las sombras. Traté de ignorarla y cerrar los ojos nuevamente, pero no pude. Algo, no sabía qué, me obligaba a quedarme despierto. Después de unos minutos de intentar en vano conciliar el sueño, decidí levantarme para beber un vaso de agua. La casa estaba sumida en la oscuridad, y el único sonido era el crujido ocasional de la madera bajo mis pies. Mientras caminaba hacia la cocina, algo captó mi atención. Al final del pasillo, justo donde la luz de la luna se filtraba a través de una ventana, vi una sombra. Al principio pensé que era mi imaginación. Tal vez una combinación de luz y sombras creada por los árboles afuera. Pero cuanto más miraba, más claro se volvía. Esa sombra tenía forma humana. Era alta, con una silueta que parecía masculina, aunque carecía de rasgos definidos. No se movía, pero la sensación de que estaba observándome era inconfundible. Me quedé congelado, tratando de racionalizar lo que veía. Debe ser un juego de luces, me dije a mí mismo. Pero una parte de mí sabía que no era así. El miedo comenzó a invadirme. Quería moverme, gritar, encender la luz, pero mi cuerpo no respondía. Era como si aquella figura tuviera un poder sobre mí, como si me atrapara en su oscuridad. Finalmente, logré dar un paso hacia atrás. Pero en ese instante, la sombra se movió. No fue un movimiento rápido ni brusco, sino lento, deliberado, como si supiera que tenía todo el tiempo del mundo para alcanzarme. Sentí un nudo en el estómago y mi respiración se volvió agitada. Retrocedí hasta llegar a la pared, sin apartar la vista de aquella figura. De repente, las luces del pasillo parpadearon. Era como si la presencia de esa sombra afectara todo a su alrededor. Cuando las luces volvieron a encenderse por completo, la figura había desaparecido. Pero la sensación de ser observado seguía ahí, como si aquella cosa aún estuviera presente, aunque invisible. Corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama, tratando de calmarme, pero el miedo era demasiado fuerte. Pasé el resto de la noche despierto, con la mirada fija en la puerta, esperando que algo la abriera. Pero nada sucedió. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que todo había sido un producto de mi imaginación.
de que estaba demasiado cansado y mi mente me había jugado una mala pasada. Pero entonces comenzaron a pasar cosas extrañas. Objetos en la casa aparecían en lugares donde no los había dejado. Escuchaba pasos en el pasillo cuando estaba solo. Y, lo peor de todo, cada noche, al apagar las luces, sentía esa misma presencia. No siempre podía verla, pero sabía que estaba ahí. Una noche, reuní el valor suficiente para enfrentar lo que estaba ocurriendo. Me armé con una linterna y una cámara y esperé en el pasillo. Al principio, todo estaba en calma. Pero alrededor de las 2 de la madrugada, la temperatura en la casa pareció bajar de repente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Y entonces la vi de nuevo. La sombra estaba allí, en el mismo lugar que antes. Pero esta vez, no estaba sola. Había otras sombras, más pequeñas, como si fueran niños, rodeándola. Encendí la linterna, pero las sombras no desaparecieron. En cambio, comenzaron a moverse hacia mí. El miedo me paralizó, pero de alguna manera logré tomar una fotografía antes de correr de vuelta a mi habitación. Cerré la puerta y pasé la noche rezando para que todo terminara. Al día siguiente, revisé la cámara con manos temblorosas. La imagen que capturé me dejó sin aliento. No solo estaban las sombras, sino que en el fondo de la foto, podía ver mi propio rostro reflejado en una ventana. Y detrás de mí, había otra sombra, más grande, más oscura, con ojos rojos que brillaban en la penumbra. Las cosas no terminaron ahí. A medida que pasaban los días, la presencia en el pasillo se volvía más fuerte. Ahora no solo veía sombras, sino que escuchaba voces susurrando mi nombre. Algunas noches, al caminar hacia mi habitación, sentía una mano invisible rozar mi hombro, fría como el hielo. Los espejos comenzaron a reflejar cosas que no estaban allí, figuras oscuras que me miraban desde el otro lado. Un día, mientras limpiaba el pasillo, encontré algo extraño en el suelo, un colgante antiguo, oxidado y lleno de grabados que no reconocía. Sentí una conexión inmediata entre el objeto y las sombras, como si hubiera desenterrado algo que nunca debió ser descubierto. Intenté deshacerme de él, pero siempre volvía a aparecer en el mismo lugar donde lo había encontrado. Desesperado, busqué ayuda. Consulté a un médium, quien al entrar en mi casa se detuvo en seco y me dijo: «Aquí hay algo que no pertenece a este mundo». Realizó un ritual para intentar limpiar el lugar, pero al final me miró con preocupación y dijo: «Esta energía está atada a ti, no a la casa». Sus palabras me dejaron helado. ¿Cómo podría escapar de algo que me seguía a donde fuera? Desde entonces, evito el pasillo tanto como puedo. Incluso durante el día, siento que algo me observa desde las sombras. A veces, cuando paso cerca, creo escuchar un susurro, un llamado que me invita a adentrarme en la oscuridad. Pero no lo hago. No puedo. Porque sé que, si lo hago, puede que nunca regrese. Hay lugares en nuestras casas que parecen normales, pero esconden secretos que no podemos comprender. ¿Y tú, te atreverías a mirar al fondo de un pasillo oscuro después de escuchar esta historia? Era una noche cualquiera, una de esas en las que el silencio absoluto domina cada rincón de la casa. Me encontraba solo, leyendo un libro en el viejo sofá de la sala. Había comprado esa casa hace poco, una propiedad antigua, llena de detalles de otra época, pero con un precio que no pude resistir. Al principio, su atmósfera nostálgica me cautivó, pero pronto descubrí que guardaba secretos que nunca imaginé. En la esquina del salón había una silla mecedora de madera oscura. Estaba ahí cuando me mudé, un objeto que el dueño anterior aparentemente había olvidado o simplemente decidió no llevarse. Desde el primer momento, la silla llamó mi atención. Tenía grabados intrincados en los apoyabrazos y un cojín que parecía desgastado por el tiempo. Al principio, pensé que sería una bonita pieza decorativa, pero nunca me animé a usarla. Había algo en ella que no me transmitía comodidad, sino inquietud. La primera vez que noté algo extraño fue durante mi segunda semana en la casa. Una noche,
mientras trabajaba en mi escritorio en el piso de arriba, escuché un sonido peculiar proveniente del salón. Era un leve crujido, como el que hace la madera al moverse. Me asomé por la barandilla de la escalera, pero desde ahí no podía ver nada. Decidí bajar, pensando que quizás el viento había movido algo. Sin embargo, cuando llegué al salón, todo estaba en su lugar, excepto la silla mecedora, que parecía haber cambiado ligeramente de posición. Me dije a mí mismo que seguramente era mi imaginación. Las noches siguientes, el sonido del crujido se hizo más frecuente. A veces era suave, casi imperceptible, y otras era lo suficientemente fuerte como para despertarme. Empecé a sentirme intranquilo, pero traté de racionalizarlo. La madera vieja tiende a moverse, me repetía. Sin embargo, lo que sucedió después fue imposible de ignorar. Era una madrugada fría, y me despertó un ruido aún más claro que antes. Abrí los ojos y, con el corazón latiendo con fuerza, me levanté de la cama. Esta vez, decidí grabar con mi teléfono mientras bajaba las escaleras. Al llegar al salón, lo vi con mis propios ojos. La silla se estaba moviendo, balanceándose lentamente de adelante hacia atrás, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. Me quedé congelado, incapaz de apartar la mirada. En ese momento, el aire de la habitación se tornó helado, y un escalofrío recorrió mi espalda. Reuní el valor para acercarme y detener el movimiento de la silla. Apenas toqué la madera, sentí una energía extraña, como si algo o alguien estuviera resistiéndose. Apagué las luces y regresé a mi habitación, intentando convencerme de que todo era producto de mi mente cansada. Pero esa noche, apenas pude dormir. A partir de entonces, las cosas comenzaron a escalar. Algunas noches escuchaba susurros suaves, incomprensibles, que parecían venir desde el salón. Otras veces, encontraba la silla en diferentes lugares de la casa, como si se moviera por su cuenta. Intenté deshacerme de ella, llevándola al garaje, pero al día siguiente siempre volvía al mismo rincón del salón, como si reclamara su lugar. Finalmente, decidí investigar. Pregunté a los vecinos sobre los antiguos propietarios de la casa. Una mujer mayor, que vivía al lado, me contó que la casa perteneció a una familia hace décadas. Según ella, la silla pertenecía a la madre de la familia, una mujer que solía pasar horas meciéndose mientras tejía. Sin embargo, tras su fallecimiento, se decía que su espíritu nunca abandonó el hogar y que la silla era su punto de conexión con este mundo. Esa noche, con el miedo acumulado en mi pecho, decidí confrontar lo que fuera que habitaba la silla. Encendí unas velas alrededor de ella y hablé en voz alta, pidiendo respuestas. En ese momento, un viento helado apagó las velas y la silla comenzó a moverse con más fuerza que nunca. De repente, escuché una voz clara, femenina y triste, que decía, «No me dejes sola». Desde entonces, mi relación con la silla cambió. Decidí respetar su presencia y evitar molestarla. Sin embargo, cada noche, mientras intento dormir, no puedo evitar pensar en quién o qué realmente se encuentra ahí, balanceándose en la penumbra de mi sala. ¿Es una conexión con el pasado o algo más oscuro? Esa respuesta, quizás, nunca la tendré. ¿Alguna vez te has preguntado si los objetos a nuestro alrededor pueden tener una vida propia? ¿Qué pasaría si algo tan cotidiano como un radio comenzara a comportarse de manera inexplicable? Lo que voy a contar no es una simple anécdota. Es un relato que marcó mi vida de una forma que nunca imaginé. Si crees que lo que conocemos como realidad es todo lo que existe, te invito a escuchar mi experiencia. Pero te advierto, después de esto, nunca mirarás un radio de la misma manera. Todo comenzó una noche común, o al menos eso parecía. Era un día más de mi rutina. Llegué a casa después de un largo día de trabajo y solo quería relajarme. La casa estaba en completo silencio, algo que normalmente encontraba reconfortante. Sin embargo, esa noche,
el silencio tenía un peso diferente, como si estuviera cargado de algo invisible pero inquietante. Decidí encender el radio, un aparato antiguo que había pertenecido a mi abuelo. Lo había mantenido en mi sala como un recuerdo, aunque rara vez lo usaba. El diseño era clásico, con perillas metálicas y una antena que parecía estirarse hacia el cielo en busca de señales de otro mundo. El sonido cálido de la música clásica llenó la habitación. Y por un momento sentí que la extraña sensación se disipaba. Me serví un té y me dejé caer en el sofá. A las 11 de la noche, apagué el radio y me dirigí a mi habitación. Todo parecía normal, hasta que, en medio de la madrugada, algo me despertó. Era un sonido familiar pero fuera de lugar. El radio estaba encendido. Al principio pensé que tal vez había olvidado apagarlo, pero recordé claramente haberlo hecho. Me acerqué al aparato, y lo que escuché me dejó helado. No era música, sino voces susurrantes, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no entendía. Apagué el radio rápidamente, atribuyendo el evento a un fallo técnico. Sin embargo, cuando regresé a mi cama, una inquietud profunda me invadió. No podía dejar de pensar en esas voces. ¿De dónde venían? ¿Por qué sonaban tan cercanas y al mismo tiempo tan irreales? La noche siguiente, todo se repitió. Esta vez, el radio no solo se encendió, sino que cambió de estaciones por sí solo. Era como si alguien, o algo, estuviera manipulándolo. Las voces volvieron, pero esta vez, entre los susurros, pude distinguir una palabra en español: escucha. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Escuchar qué? ¿A quién? Desesperado, busqué ayuda. Consulté con un sacerdote, quien bendijo el aparato y mi casa. Por unos días, todo pareció volver a la normalidad. Sin embargo, una noche, el radio volvió a encenderse. Esta vez, no eran voces. Era el sonido de una respiración profunda, como si alguien estuviera del otro lado, esperando que yo respondiera. Finalmente, decidí enterrarlo en el jardín, lejos de la casa. Al hacerlo, sentí un peso levantarse de mis hombros. Desde entonces, nunca más volví a escuchar esas voces. Pero a veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar un susurro distante, como si el radio intentara regresar. ¿Fue real? ¿Fue mi imaginación? Nunca lo sabré con certeza. Lo único que sé es que algunas cosas no deberían ser despertadas. Todo comenzó una noche tranquila, una de esas donde el silencio pesa más que cualquier ruido. Había terminado mi rutina diaria y me encontraba preparándome para dormir. La casa estaba completamente en calma, y el único sonido que se escuchaba era el leve tic-tac del reloj en la pared de la sala. Vivía solo, así que cualquier ruido inesperado siempre llamaba mi atención, pero esa noche en particular algo diferente estaba por suceder. Me acosté, apagué las luces y me dejé envolver por la oscuridad. Apenas cerré los ojos, un leve sonido rompió el silencio, un murmullo, suave y distante, que provenía del corredor. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el sonido se repetía, más claro y más inquietante. Era una risa infantil, aguda y fugaz, como si un niño estuviera jugando a las escondidas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero decidí ignorarlo y quedarme en la cama. Me dije a mí mismo que seguramente era el ruido del viento o algo igualmente insignificante. Sin embargo, la risa volvió, esta vez más cerca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero reuní el valor suficiente para levantarme. Abrí la puerta de mi habitación y miré hacia el pasillo. La oscuridad era casi total, pero al final del corredor, justo al lado de la escalera, algo captó mi atención, una pequeña silueta, inmóvil, que parecía observarme. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Intenté enfocar mejor mi vista, pensando que podía ser una sombra o un efecto de la luz, pero la figura seguía ahí. «Hola», pregunté con voz temblorosa. No obtuve respuesta, pero la figura se movió, dando un paso hacia mí.
Cerré los ojos un momento, tratando de calmarme, y cuando los abrí, la silueta ya no estaba. Mi mente trataba de buscar explicaciones racionales, pero el miedo comenzaba a instalarse. Regresé a mi habitación, cerré la puerta y me aseguré de que estuviera bien trancada. Esa noche apenas pude dormir, y cuando finalmente lo logré, tuve sueños inquietantes. Soñé con un niño pequeño, de cabello oscuro y ojos profundos, que corría por los pasillos de la casa riendo. Su risa era la misma que había escuchado antes, y en mi sueño, parecía estar jugando conmigo, pero de una forma que no era inocente, sino perturbadora. Al despertar, me encontré sudando y con la sensación de que algo no estaba bien. Los días siguientes fueron extraños. Cada noche, justo a la misma hora, escuchaba esa risa infantil, siempre en el pasillo. A veces era un murmullo lejano, otras, parecía estar justo al otro lado de la puerta. Intenté ignorarlo, pero la curiosidad y el miedo me consumían. Una noche, decidí quedarme despierto y esperar. Me senté en la cama con una linterna y mi teléfono, listo para grabar cualquier cosa que pudiera ocurrir. Eran las 3:15 de la madrugada cuando escuché nuevamente la risa. Esta vez no venía del pasillo, sino directamente desde la sala. Reuní todo mi valor, encendí la linterna y bajé las escaleras. Al llegar a la sala, noté que el aire estaba mucho más frío de lo normal. Miré a mi alrededor, y ahí, en la esquina junto al sofá, vi al niño. Estaba de espaldas, jugando con algo en el suelo. ¿Quién eres?, le pregunté, intentando mantener la calma. El niño se giró lentamente hacia mí, y en ese momento, el miedo me paralizó. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos eran dos profundos vacíos negros. Me miró fijamente por lo que parecieron minutos eternos, y luego, sin decir una palabra, se levantó y corrió hacia el pasillo. Lo seguí, pero cuando llegué al corredor, había desaparecido. Lo único que quedó fue una sensación de vacío y un eco lejano de su risa. A partir de esa noche, los encuentros se volvieron más frecuentes. El niño aparecía en diferentes partes de la casa, siempre en la oscuridad, siempre observándome. Intenté investigar sobre la historia de la casa y descubrí que, muchos años atrás, un niño había muerto en circunstancias trágicas justo en ese lugar. Algunos decían que había caído por las escaleras, otros que había desaparecido y nunca lo encontraron. Sea cual fuera la verdad, parecía que su espíritu aún habitaba la casa. Ahora, cada noche escucho su risa y siento su presencia. Aunque al principio me aterraba, con el tiempo aprendí a convivir con él. A veces lo veo pasar por el pasillo, otras lo escucho susurrar mi nombre. No sé si busca compañía o si intenta comunicarme algo, pero una cosa es segura, ya no estoy solo en esta casa, y su presencia siempre estará conmigo, en las sombras del corredor. Era una tarde cualquiera, como tantas otras, en la que me encontraba en casa, disfrutando de la tranquilidad de mi hogar. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando sombras suaves en las paredes. Había acabado de llegar de un largo día de trabajo y, como de costumbre, me preparaba para relajarme un poco antes de cenar. Sin embargo, esa tarde, algo cambió, algo que nunca imaginé que sucedería en mi propia casa. Mi casa es relativamente antigua, con más de 40 años, y en ocasiones sentía como si las paredes guardaran historias de épocas pasadas. No soy de creer en cosas raras o en fenómenos inexplicables, pero esa tarde todo eso cambió. En cuanto entré al salón, noté que la puerta de la habitación de invitados, que siempre había quedado entreabierta, ahora estaba completamente cerrada. Pensé que quizás había sido el viento o algún movimiento extraño, pero algo me decía que no había sido así. Decidí no darle importancia y me senté en el sofá, encendiendo la televisión. Estaba disfrutando de un programa aburrido cuando, de repente, escuché un suave pero claro clic. Al principio no supe qué era, pero esa sensación extraña de que algo no estaba bien me recorrió todo el cuerpo. Miré hacia la habitación, y fue entonces cuando la vi.
la puerta de la habitación de invitados comenzó a moverse sola. No fue un simple golpe de viento, como había pensado antes, sino un movimiento controlado y lento, como si algo invisible estuviera empujándola. Me levanté de inmediato, desconcertado y con el corazón acelerado. Al acercarme a la puerta, ésta se cerró completamente ante mis ojos. El sonido del cierre fue nítido, como si alguien hubiera dado un empujón con fuerza, pero no había nadie. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada lo justificaba. El aire estaba completamente quieto, no había corrientes de aire que pudieran haber causado ese movimiento. Decidí que no me dejaría llevar por el miedo, así que abrí la puerta y entré en la habitación. La luz estaba apagada y no había nada extraño en la habitación, solo el mobiliario común y corriente. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía diferente. Una energía extraña, algo intangible que no podía identificar, pero que me hacía sentir incómodo. Observé todo el cuarto con más detalle, buscando algo fuera de lugar, pero todo estaba en su lugar, como siempre. Volví a salir y cerré la puerta con cuidado. Estaba pensando que quizás había sido una ilusión o algún tipo de fenómeno natural, pero mi instinto me decía que algo no encajaba. Mientras me sentaba de nuevo en el sofá, traté de distraerme con la televisión, pero no pude evitar mirar constantemente hacia la puerta cerrada. Algo me decía que debía estar alerta. Pasaron unos minutos y, de nuevo, escuché el mismo clic suave, pero ahora más fuerte. La puerta de la habitación de invitados comenzó a moverse lentamente, como si algo o alguien estuviera empujándola desde adentro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y esta vez no dudé ni un segundo en levantarme. Fui directo hacia la puerta, pero antes de que pudiera llegar, vi cómo se cerraba completamente, sin que yo la tocara. El miedo ya no me dejaba pensar con claridad. Mi mente comenzó a dar vueltas, tratando de encontrar alguna lógica, algún motivo que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. ¿Era mi imaginación? ¿Había alguien más en la casa? ¿Era una corriente de aire? No, no podía ser eso. Yo sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Salí al pasillo, y fue en ese momento cuando algo me hizo voltear hacia el final del corredor. No había nada, pero sentí la misma sensación extraña que había experimentado en la habitación. Era como si estuviera siendo observado, como si algo o alguien me estuviera siguiendo en silencio. La sensación de incomodidad se hizo más fuerte y la tensión en el aire era palpable. Decidí que lo mejor sería abandonar la casa por un rato. Tomé mis llaves y salí rápidamente, aunque algo en mi interior me decía que ese gesto no resolvería nada. Sabía que esa noche algo no iba a estar bien y lo sentía en lo más profundo de mi ser. Estuve fuera durante un par de horas, caminando sin rumbo, tratando de calmarme. Pero la imagen de esa puerta cerrándose sola no me dejaba en paz. Cuando regresé a la casa, todo parecía tranquilo. La puerta de la habitación de invitados estaba cerrada, como siempre. Pero algo me hizo dudar. ¿Sería posible que algo tan inexplicable estuviera ocurriendo en mi propia casa? ¿Qué era eso que había cerrado la puerta sin razón aparente? Había algo en la casa que no podía ver. Algo que estaba más allá de lo que podía entender. Esa noche, me quedé despierto, con los ojos fijos en la puerta, escuchando el silencio absoluto de la casa. Nada ocurrió después de eso, pero la sensación persistente de que algo extraño había sucedido nunca me abandonó. Desde ese día, cada vez que paso cerca de esa habitación, siento una presencia en el aire, una tensión que me hace mirar por encima del hombro. Aunque intenté buscar explicaciones lógicas para todo lo que sucedió, no pude encontrar ninguna que me convenciera completamente. ¿Era una simple coincidencia o había algo más en esa casa? Lo que sí sé es que esa puerta que se cierra sola fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que, aunque no se pueda ver, siempre está presente en el aire.